Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Para llevar a cabo nuestra actividad les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Pues bien, en esta actividad nos acompaña el licenciado Luis Samuel García Díaz. Él es pedagogo y diseñador gráfico por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Cursó los diplomados Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje y el diplomado Formación para la Educación a Distancia, así como diversos cursos de actualización en diseño instruccional y manejo de herramientas digitales para el diseño, elaboración y desarrollo de objetos de aprendizaje, sumando más de 10 años de experiencia. Ha participado en múltiples proyectos de diseño y desarrollo de materiales didácticos, audiovisuales y diseño editorial para el desarrollo de material educativo impreso y digital, así como en diversos proyectos independientes. Es docente en la licenciatura de Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, impartiendo la asignatura Diseño y Elaboración de Recursos Didácticos. Actualmente colabora como diseñador instruccional en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el área de educación a distancia, en el diseño de contenido, planeación de recursos didácticos y en el desarrollo de materiales gráficos y audiovisuales para la promoción, formación y divulgación de los derechos humanos y como apoyo en el equipo de capacitación en derechos humanos. Licenciado Samuel, le cedo la palabra y el uso de la pantalla. Buenos días. Pues primero que nada, un saludo a todas y todos. Y bueno, estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta actividad. Eh, bueno, una disculpa por este pequeño inconveniente técnico, pero no sé, creo que es la configuración de por acá. Bueno, como les decía, un saludo a todas y todos. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes pues esta actividad educativa. Es muy interesante y bueno, algunas de las cosas que les quisiera comentar antes de que comencemos es, eh, para poder enriquecer esta charla, pues es importante que ustedes participen, que si tienen dudas, pues vayan participando. No importa que haya yo diciendo alguna cosa, ustedes pueden encender su micrófono y participar, porque, bueno, estas participaciones pues enriquecen toda esta parte de la que estamos hablando, sobre todo porque a lo mejor si hablamos de algunos ejemplos, de algunas experiencias, podemos enriquecer todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, voy a empezar por compartirles mi presentación. Ahí ya la pueden ver. Sí, ya se está proyectando. Ah, perfecto. Igual, si me dejan escuchar o no ven la imagen de lo que estoy platicando, me van indicando para yo saber si tengo que hacer alguna cosa por acá. Entonces, el día de hoy vamos a ver derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Bueno, que es un tema que tiene mucho que ver con la no discriminación, con la igualdad, y en este caso también con grupos que se conocen acá como, o que nosotros tenemos catalogados en la comisión como grupos vulnerables, ¿no? La comunidad LGBT Q y más, es una, es un grupo vulnerable porque históricamente pues ha sufrido de discriminación, de abusos, por lo que pues se tiene dentro de estas consideraciones y por supuesto como ustedes deben de saber pues actualmente es una comunidad que se encuentra en una batalla constante por defender sus derechos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, pues, parte un poquito de la historia, de cómo se origina, las características, porque también, pues, el hecho de poder acercarnos un poco más, conocer, nos ayuda a poder entender eh, esto que a lo mejor para muchos, a lo mejor para muchos y muchas no, para muchos y muchos sí, son cuestiones, eh,
de características humanas diferentes que a lo mejor a veces por desconocimiento, a veces por estar mal informados, o a veces por no acudir a fuentes, pues digamos, fidedignas, no tenemos la información para poder entender ciertas cuestiones que tienen que ver con estos grupos y que tienen que ver específicamente con la diversidad sexual. Entonces, antes de comenzar, quiero decirles que, bueno, pues esta actividad tiene un objetivo y este objetivo, pues, nos dice, se los voy a leer tal cual, dice, al finalizar la actividad, las y los participantes identificarán los elementos conceptuales de la diversidad sexual y sus principales características, así como el marco jurídico básico que los protege, con el fin de contribuir en la construcción de una cultura de inclusión y respeto por todas las personas. La idea entonces de esta charla, conferencia, es que pues conozcamos un poco más de, de esta comunidad para que podamos entender eh, cómo y por qué actúan de cierta manera y por qué es un grupo vulnerable y por qué es un grupo que está en lucha por sus derechos humanos, para que nosotros podamos, como dice esta parte final del objetivo, pues colaborar en la construcción de una cultura de inclusión y respeto por todas las personas. Y bueno, eh, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, pues veremos algunos antecedentes, veremos algunos conceptos. Eh, de entrada, bueno, pues veremos ahí específicamente algunos derechos humanos totalmente relacionados con la comunidad y, bueno, unas pocas estadísticas. Y también vamos a ver qué es esto, qué significa y algunos ejemplos de crímenes de odio. Todo esto, pues, es para que nosotros podamos, pues, llegar a ese objetivo que está al principio, ¿no? Que podamos entender cómo está estructurado este tema, cuáles son las características de estas comunidades, y de esta manera poder, pues, cooperar en la inclusión y en la no discriminación. Bueno, les recuerdo igual, en cualquier momento pueden ustedes eh, participar y pues decir alguna idea que se les ocurra, pueden poner algún ejemplo, pueden tener una duda, lo que sea es bienvenido para poder, como les decía al principio, enriquecer la charla. Y bueno, ya para entrar al lleno, primero que nada vamos a hacer esta pequeña actividad. Hay dos preguntas, como pueden ver en pantalla. Una es, ¿qué evento detona el movimiento por los derechos LGBTIQ y más? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el significado del acrónimo LGBTIQA y más? Entonces, en esta parte es donde empiezan a participar ustedes y ¿alguien sabe cuál es el evento que detona el movimiento por los derechos humanos de la comunidad de la diversidad? Marina de Fosby comenta que no sabe. Ok. Brenda ¿Alguien que tenga un... desconoce. Atenas dice, yo me quedé en el acrónimo GBTQ, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer. Ok, muy bien. Ajá. Y son todos los comentarios en el chat. Ok, bueno. Está bien, estas preguntas son para ver, pues, para ir entrando en materia, ¿no? Y bueno, evidentemente, la comunidad LGBTIQ+, pues, no es que haya surgido recientemente o, pues, de unos pocos años para acá, ¿no? Tiene una historia bastante larga y, por ejemplo, el evento que detona el movimiento por los derechos, que, bueno, aquí cabe aclarar que la diversidad sexual ha existido pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde, igual que
comienza la historia del hombre, también comienza la diversidad sexual. Las personas pues tienen eh, afinidad por el mismo sexo, por el otro sexo, por ambos sexos, y bueno, sienten en la parte emocional también por el género opuesto, por el género igual. Y bueno, así esa diversidad ya existe desde la historia del hombre, pero como saben, o históricamente, pues eh, hay una como heteronormalidad en la que un género, el género masculino y el género femenino son los que pues son los que fundamentan, por ponerlo de esta manera, los que fundamentan la estructura social. Por lo tanto, todos los que se encuentran pues fuera de esa concepción se entiende, desde este punto de vista que estamos realizando, se entiende como algo fuera de lo normal. Por lo tanto, pues hay un rechazo, ¿no? Entonces, si vemos, o si recordamos algunos eventos históricos relacionados con esto, pues todos tienen persecución, tienen rechazo, desigualdad, discriminación, ¿no? Entonces, en la lámina podemos ver que un antecedente importante es eh, los disturbios de Stonewall. Ajá, Stonewall es un club en Nueva York donde se reunía la comunidad LGBTQI+. Ajá. Y bueno, en esos momentos estamos hablando de los finales de los 60, pues hay redadas en los bares para pues intervenir, encontrar a personas de la comunidad. Entonces, uno de los clubes que aceptaban pues la reunión de la comunidad era este que se llama eh, Stonewall. Y una noche de junio, que es el 28, hacen una redada en ese lugar y entonces, pues todas las personas que estaban allí de la comunidad, la policía les empieza a molestar. Pero aquí lo importante de este evento es que la comunidad eh, tomó una posición de defensa pues ante esos asaltos de la policía, ¿no? Ante esas redadas. Entonces, como dice la lámina, del 28 de junio al 3 de julio, hubo todo ese periodo de violencia en esta zona de Nueva York porque había esa pelea donde pues estas personas de la comunidad pues se sentían agredidas y entonces responden a estas redadas de una manera pues sí, sí violenta, pero en pro de defender sus derechos humanos, ¿no? Entonces, este hecho eh, pues es lo que, digamos, el evento que inicia con la lucha LGBTIQ y más, y pues es el que se recuerda, ¿no? Si tomamos ya a los días de hoy, las marchas son, las del orgullo, son en estas fechas, ¿no? Porque son para conmemorar estos disturbios Stonewall. Ajá, entonces, pues este es un antecedente interesante que nos marca cómo comienza esta lucha, ¿no? Aunque, bueno, como les decía al principio, la comunidad pues ya existía desde mucho tiempo antes, ¿no? Ejemplo de ello son, por ejemplo, son una especie de fanzines, de revistas, que previo al evento de Stonewall, eh, de son unas imágenes recuperadas de unas publicaciones que hablan, por ejemplo, ahí de homosexualidad, de sentirse diferente, pero digamos que desde el punto de vista de la comunidad y para poder darse a conocer y dar información sobre qué está sucediendo con esos cambios que a lo mejor algunas personas sienten, pero todavía no identifican claramente qué es. Entonces, hay una serie de información ahí que va creando esta sociedad y la va fortaleciendo, ¿no?
Entonces ya para los eventos de Stonewall ya hay una comunidad pues bastante fortalecida, bastante informada con todo esto, ¿no? Y bueno, ejemplos de estas publicaciones son The Mattachine Society y The Daughters of Abilities. Ajá. Eh, y esta que está en la imagen que se llama The Daughter, que es una revista donde pues se hablaba de todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, estos son importantes porque son antecedentes que nos muestran o nos marcan cómo esta comunidad estaba organizada de manera que ya compartía cierta información, ¿no? Al respecto de sus preferencias. Entonces, pues todo esto está bastante interesante. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, ya saben, ¿eh? Ahora, para el caso de México, pues también se lucha para reivindicar los derechos de la comunidad LGBTQI+. Y bueno, recuerden, en la década ya bueno, estábamos con lo de Stonewall en finales de los 60, aquí ya estamos en los 70 en México, y se crea el Frente de Liberación Homosexual, y este estaba liderado por Nancy Cárdenas, que era una directora teatral, y José Ramón Enríquez, que es un dramaturgo. Y bueno, este frente se crea porque también a la par que el otro evento, pues hay represión, hay pues discriminación, hay pues una tendencia a el maltrato a esta comunidad, y entonces la comunidad a través de pues estos movimientos que se vuelven internacionales empieza a darse cuenta que pues tiene que organizarse para poder defender sus derechos humanos, ¿no? Y entonces empiezan a hacerse, a fortalecerse, ¿no? Por ejemplo, con este frente, y muchos otros salen a marchar, para poder ir definiendo que pues su lucha es por derechos, ¿no? Por los derechos eh, que todos debemos de gozar, ¿no? Entonces, no hay, o se empieza a ver las diferencias que se hacen por esto de la diversidad sexual. Entonces, ellos empiezan a darse cuenta que pues esto no es una causa para que se les haga un trato diferente de manera negativa. Entonces comienza esta organización y esta lucha. Y bueno, aquí vamos a las siglas. Actualmente, digamos que las siglas oficiales son estas, es LGBTIQA y más. Ajá. Ahorita vamos a ver, es lesbianas, gays, bisexual. En la T ya se integran, anteriormente era TTT, ya se integra eh, transexual, transgénero, travesti. Ajá. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo. Como sabemos, por ejemplo, eh, digamos que esta bandera que está en la imagen es la que la mayoría conocemos, que hemos visto a lo mejor pues en las marchas, o hemos visto representando a estas comunidades, ¿no? Esta bandera, digamos que representa a toda la comunidad, es decir, a todas las personas que integran cada una de estas siglas, pero cada una, a su vez, pues tiene su propia bandera insignia para identificarse dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la del orgullo lésbico, y pues vamos a ir también pues haciendo una especie de explicación de qué es cada uno de estos géneros para, pues, por si no lo tenemos tan claro, o a lo mejor solo tenemos una idea ahí más o menos difusa, pues podamos tenerlo un poquito más claro, ¿no? Eh, el orgullo lésbico, pues, son las mujeres que sienten atracción por su mismo sexo, su mismo género. Luego,
esta es la bandera del orgullo bisexual, y la bisexualidad se entiende como las personas que sienten esa atracción por su propio sexo y también por el sexo opuesto, ¿no? Y aquí es lo que les comentaba anteriormente, en las siglas era TTT, ajá, pero pues digamos que se decide en una sola sigla que se integren el orgullo transexual, transgénero y transvesti. Ajá. Entonces, aquí para poder irnos entendiendo, eh, transvesti es pues aquella persona que gusta de eh, vestirse como, por ejemplo, en el caso de una persona de género masculino que le gusta pues vestirse del género femenino. Ajá. Entonces, pues usar vestidos, tacones, etcétera, ¿no? Eso es una persona transvesti. Transexual es una persona que teniendo un género eh, se identifica con el otro género, ajá, pero no necesariamente eh, se viste como el otro género con el que se identifica. Ajá. Y transgénero es aquella persona que quiere cambiar su sexo, su género, digamos, su género biológico. Por ejemplo, una mujer que se identifique como hombre, pero toma ya medidas quirúrgicas o medidas hormonales para poder, pues, ser más parecida al género con el que se identifica, o al revés, ¿no? Una persona del género masculino que se identifica como mujer, pero se vuelve transgénero al hecho de que ya se hace intervenciones, tanto pues quirúrgicas como hormonales, para poder tener mayor similitud al sexo con el que se identifica, al género con el que se identifica, ¿no? Y bueno, eso es, esto es en general. Tenemos el intersexual. Intersexual es las personas que anteriormente les decía o se les conocía o se les categorizaba como hermafroditas, que pues eran personas que en sus genes, digamos que genéticamente, no habían nacido definidos de un sexo o de otro, ya sea que, no sé si habían escuchado alguna vez esto, que nacían con los dos órganos genitales, y entonces pues lo que se hacía es como que orientarlos hacia uno de los géneros, ¿no? Porque digamos que genéticamente estas personas no tienen definido un género. Ajá. Tenemos aquí queer. Eh, Esto dentro de la propia comunidad es un movimiento que está pues un poco en contra, digo, además de lo que ya está establecido por la propia universidad, pero está claramente como en contra del sistema eh, de cómo está definido, por ejemplo, para nosotros que no estamos dentro de la comunidad, cómo está definido el hombre, cómo está definida la mujer, y cómo eso pues genera estereotipos que incluso, por ejemplo, si una persona se identifica con el género femenino y es una persona, digamos que, del género masculino, tiene que, no sé, por inventar algo, o por decir algo de lo más básico, es tener el cabello largo, pintarse los labios, usar vestido, porque eso está establecido por el sistema. Entonces, queer es un movimiento para que no se defina cómo es que tiene que ser un hombre o una mujer, y además cómo es que, por ejemplo, si yo me identifico como
soy, por ejemplo, hombre, pero me identifico con una mujer, como una mujer, no tienen que darme exactamente como el estereotipo de cómo es una mujer, ¿no? Sino que van más allá en el sentido de que buscan una libertad, de que puedan definirse a sí mismas o a sí mismos tal como ellos quieren, ¿no? No a través de una conceptualización ya como, ellos la entienden que ya está prediseñada por el sistema, y entonces ya saliéndonos un poco de esa parte de la diversidad sexual, pues es como un movimiento un poco antisistema para poder identificarse en el género que quieran, pero totalmente de manera libre. Ajá, esto eh, suena un poco enredoso, un poco complejo, pero es más que nada eh, un movimiento contra los estereotipos eh, de cómo se define un género u otro género. Entonces, eh, dentro de esta comunidad, pues este género lucha para que no se defina, eh, o sea, para que no haya unas reglas ya preestablecidas de cómo debe ser un género u otro, ¿no? Igual, si no estoy diciendo claro, si les quedan dudas, pues por favor interrúmpanme para que podamos pues ver cómo hacemos para aclarar. Y bueno, asexual es un género que se define es como que eh, no tiene ningún, o sea, no se asimila eh, con una, tanto como con una sexualidad como con un género, ¿no? Eh, por ejemplo, los que también eh, se reconocen como no binarios, ajá, porque pues, no se identifican, digamos que más bien no se identifican ni como hombre ni como mujer, sino precisamente como una persona asexual, ¿no? Y bueno, eh, ya que vimos como esta parte de eh, las diferentes, como los diferentes géneros dentro de la comunidad de la diversidad, y más o menos, pues, bueno, más bien espero que hayan quedado, pues, más o menos claros de qué significa cada una de las siglas. Pues, hay tres conceptos básicos que vamos a ver ahorita para que podamos, pues, entender toda esta parte que gira alrededor, este, pues, de la sexualidad, de la identificación, del género, y podamos entender, pues, o ver o observar de una manera más analítica cómo es que, pues, las personas de estas comunidades, cómo es que se forman, más o menos cómo es que funciona esta parte de identificarse con, de qué orientación sexual tengo. Ajá. Entonces, el primer concepto es orientación sexual. Y bueno, como podemos ver en las ilustraciones, pues se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual de cada persona, que puede ser por personas de el propio género o del género diferente. Ajá. O puede ser también que sea con más de un género. Ajá. Esa es la orientación sexual. Luego, la identidad de género, como podemos ver acá, es cómo yo, eh, de manera interna, experimento mi individualidad. Ajá. Y esta, a su vez, pues puede corresponder o no con el sexo biológico. Es decir, eh, biológicamente yo puedo tener el sexo masculino. Ajá. Pero en identidad de género, yo me puedo sentir como una mujer. Ajá. Entonces, eh, obviamente, todas mis, la parte de mi expresión, la parte de ciertas cuestiones van a ir en favor de,
de las formas del género con el que yo me identifico. Ajá. Independientemente de que sea mi sexo biológico o no. Ajá. Y el otro concepto es expresión de género. Aquí, por ejemplo, no sé si conocen a la persona de las fotografías. Se llama Harry Styles, es un personaje pues más o menos actual. Y bueno, lo que podemos ver acá es eh, que la expresión de género se refiere a la forma en que cada persona elige y manifiesta su género a través de la apariencia o también a través del comportamiento, ¿no? Es decir, un poco hablando de que existe esta parte de una expresión libre, no nada más apegarse, como les decía hace un rato, a los estereotipos que ya se conocen, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pensamos a lo mejor prejuiciosamente en un ejemplo, si pensamos en una persona que es gay, pensamos que entonces va a usar un vestido, va a hablar de cierta manera, va a caminar de cierta manera, ¿no? Pero eso es porque tenemos como precargado el concepto de que si es gay, pues va a actuar como una mujer y tenemos precargado el, eh, el estereotipo de cómo debe ser una mujer, entonces digamos que tiene que funcionar de esa manera para que sea, digamos, normal dentro de eso, ¿no? Si tú quieres ser mujer, pues tienes que actuar como mujer, pero como la mujer que se está establecida, ¿no? Y en el caso de la expresión de género, es un poco opuesto a esta parte, ¿no? Es decir, por ejemplo, este personaje que les decía es Harry Styles, eh, si un día él, digamos que es heterosexual, pero pues un día quiere ponerse un tutú, ¿no? Pero no significa que sea gay o algo así. Simplemente pues quiere expresar de esa manera eh, su género en ese momento, a lo mejor como una especie de performance, a lo mejor como una especie de, eh, pues simplemente una expresión artística, simplemente a lo mejor eh, una expresión contra este sistema. Y otro día, pues, no sé, se viste dentro de la normalidad y pues también está expresando la parte de su género, ¿no? Esto tiene que ver un poco con, digamos, un poquito más, es un poco más expresivo, pero finalmente tiene que ver igual, nosotros cuando la forma en la que hablamos, la forma en que nos vestimos, pues es el aprendizaje de lo que hemos hecho con o a través de las personas que nos rodean, y por eso nos vestimos como nos vestimos o hablamos de la manera que hablamos. Sucede lo mismo, simplemente que esto va más, digamos que, con una tendencia mayormente marcada o específicamente marcada hacia la expresión de género. Entonces, si yo hoy decidí a lo mejor ponerme una falda, a lo mejor pues no es que yo me vaya a volver gay, pero a lo mejor es porque, a lo mejor al final es porque se va entendiendo esta parte de la comodidad de usar una falda. No sé, por ahí alguna vez, hace un tiempecillo, salió una nota sobre los uniformes de los niños de educación básica, que a lo mejor pues, si las niñas podían usar pantalón, los niños podrían usar falda, ¿no? Y al final, pues es pues una cuestión, eh, a lo mejor sí de expresión de género, pero a lo mejor también de comodidad, a lo mejor de practicidad. Se puede ver por ahí, en esa parte de la expresión de género, o por una parte, digamos, a lo mejor un poco, pues sí, desde la desinformación, cosas así, podemos verla como algo fuera de lo normal o algo anormal, o verlo diferente, pero de manera negativa, ¿no? Porque, por ejemplo, decir, pues, ¿por qué los niños van a usar falda? A lo mejor se les va a,
no sé, se vayan a hacer afeminados por usar falda, ¿no? Hay expresiones de ese tipo que surgen de esa parte, ¿no? No sé si por ahí alguien quiere participar hasta este punto. ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, espero que hayan quedado claros estos tres conceptos que son muy importantes, que, bueno, Tenemos una duda de Atenas. adelante. Adelante, Atenas, si quieres activar tu micrófono. Muchas Muchas gracias, sí. gracias. Adelante. Gracias, sí. De la parte anterior me quedaba la duda de cuál es la principal diferencia entre el término queer y asexual. Ah, ok. Mira, queer es, dentro del movimiento, es más como está contra el sistema, eh, contra esta definición de qué es hombre y qué es mujer, porque al final eh, la diversidad sexual, por ejemplo, si un hombre se identifica como mujer, ¿qué va a tomar como modelo para ser mujer? Un modelo que ya está preestablecido. Ajá. Entonces, género queer un poco lucha contra eso, contra que la expresión de ser mujer o ser hombre dentro de la diversidad sexual sea algo como más libre, no apegado a los estereotipos que ya están establecidos. Obviamente eso es una lucha contra el sistema que precisamente ya está completamente establecido. Ajá. Y las personas asexuales son aquellas que no se identifican ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino. Por lo tanto, dentro, por ejemplo, de estos conceptos que hemos visto, pues, eh, igual, es como digamos que es una nueva expresión de género y a la vez también está junto con los otros conceptos que hemos visto, que es su identidad de género, pues no, eh, al no considerarse o no sentirse, aunque todos tenemos un sexo biológico, no se identifican ni con hombres ni con mujeres. Entonces, se crea este género que es el género asexual, que o sea, explicado así en palabras más simples, pero que no explican todo el contexto, pues es que no se sienten ni hombres ni mujeres, sino algo, digamos, algo nuevo, ¿no? Pero esa es la gran diferencia entre ser asexual y ser queer. Queer es más estar en contra del sistema, aunque sí hay dentro del género queer, sí hay una identificación de género. Puede haber gays, puede haber lesbianas, transvestis, transexuales, pero que estos luchan contra esos estereotipos que ya están establecidos. Ajá. Y esa lucha mucho es un poco, digamos, artística y la expresión está no sé si han visto programas más o menos sobre esto, que, por ejemplo, hay uno en YouTube que salía que se llamaba La Más Draga. Bueno, en ese hacían una especie de concursos de que vistieran a una persona y la maquillaran, hicieran todo el concepto de moda. De una persona, pero solo participaban pues personas de la diversidad. Entonces, en esa expresión de que si hago, no sé, un vestido de esta manera o hago un pantalón de esta manera y lo maquillo y junto y combino lo que nosotros tenemos de concepción de algo que usaría solo un hombre o algo que usaría solo una mujer, se combina para hacer esta protesta en contra de lo ya establecido, ¿no? Esa es la mayor diferencia entre asexual y queer. No sé si queda clara ahí respondida a la pregunta. Sí, gracias, ya más claro. No, ok. Bueno, entonces les decía,
hay que tener claros estos conceptos, que es la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Son conceptos que pues explican pues cómo funciona toda esta parte de quién nos atrae, cómo nos identificamos nosotros mismos y cómo nos expresamos en cuanto al género, ¿no? Y bueno, ya habiendo revisado esta parte de pues, cuáles son los significados de las siglas, algunas características y los conceptos sobre el género, pues entramos ya un poquito más en materia de lo que son los derechos humanos de la comunidad LGBTIQA y más. ¿Sí? Y el primero de ellos, pues es igualdad y no discriminación. Y bueno, esta, como sabemos, pues está en el artículo primero de la Constitución y pues particularmente se refiere a no discriminar a ninguna persona por ninguna característica. Entonces, por eso es que este artículo, pues, engloba también a la comunidad, ¿no? Al final, dentro de los derechos humanos, pues, es el respeto por todas las personas, ¿no? Entonces, todas las personas incluye a las personas de la comunidad. Aquí se hace la diferencia porque, pues, es una comunidad que se entiende o se percibe o está conceptualizada como un grupo vulnerable porque pues ha sido maltratada históricamente y entonces se encuentra aún en esa lucha para llegar a la igualdad. Como, por ejemplo, para tener un equivalente, pues, como ejemplo, por ejemplo, los derechos de la mujer, que también pues hay una lucha actual en la que pues todavía no se consigue una igualdad total. Entonces, por eso es que son movimientos que siguen en lucha, porque no se ha conseguido esa igualdad total. Cuando nosotros tenemos que hacer esta diferenciación o esta explicación de, pues mira, en el artículo primero dice que todos somos iguales ante la ley y que no podemos discriminar a nadie, y tenemos que hacer la distinción y tampoco a las personas de la comunidad LGBTIQ más, o la otra distinción de, y tampoco a las mujeres, ¿no? Entonces, mientras tengamos que hacer estas aclaraciones, es que todavía hay una lucha, ¿no? Entonces, cuando ya no se tenga que hacer esta especificación, por ejemplo, en el caso de pues los hombres, que ya está como normalizado desde pues históricamente, y digo normalizado, no estoy diciendo que sea lo correcto, nada más para ponerlo como ejemplo, pues no se pone que se tiene que haber igualdad y no discriminación también en favor de los hombres, ¿no? Porque eso ya se entiende. Entonces, la idea es que en algún punto histórico y evolutivo del hombre y los derechos humanos, de la humanidad, lleguemos al punto en el que no se tengan que hacer estas especificaciones, porque ya se va a entender que la humanidad es toda la humanidad, no nada más ciertos grupos, ¿no? Pero, bueno, este es un camino lento que a través de, por ejemplo, la comisión, a través de estas capacitaciones, ustedes mismos a través de, pues, acercarse a esta información, es un paso para ir construyendo esta sociedad donde suceda eso, ¿no? Entonces, bueno, este es el primero y el principal. Otros son por ejemplo, el matrimonio igualitario, de aquí un dato, el 4 de marzo del 2010, la CDMX, esta primera entidad, para consolidar jurídicamente el matrimonio igualitario.
Y bueno, también tenemos el otro datito ahí que dice que Tamaulipas, pues fue la última entidad en, para reformar su Código Civil, y esto sucedió el 26 de octubre del 2022. Que esto ya es un tiempo más cercano, ¿no? Que vaya habiendo, digamos que esta evolución y esta visibilización, no quiere decir tampoco que las cosas se vayan a dar como que de un momento a otro. Tienen que pasar procesos para que pues se legisle en favor de, eh, pues haber acuerdos ahí con, con toda la parte que hace esta estructura legal, y entonces pues así es como se va construyendo esta igualdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, específicamente del matrimonio igualitario. Y bueno, aquí un tema interesante en el que también me gustaría pues escucharlos. Esto es bueno, el derecho sí a las familias diversas, y aquí entra la adopción y la gestación subrogada. Y bueno, aquí también en la Ciudad de México todavía hay una cobertura limitada, más bien en todo el país, pero en la Ciudad de México ya funciona, pues ya se puede hacer la adopción. Y bueno, en cuanto a la gestación subrogada, pues bueno, cabe aclarar que es, digamos que contratar a través, bueno, de un acuerdo, contratar a alguien para que, digamos que se embarace, pero que cuando una vez que nazca el niño o la niña, se le entregue a los padres adoptivos, ¿no? En este caso es eh, por esto de las familias diversas, que puede ser papá, papá o mamá, mamá. Entonces, es más complicado, por ejemplo, que se pueda llegar a dar un embarazo, que digamos de forma biológica. Entonces, por eso se piensa en esta gestación subrogada. Ajá. Y sobre esto, pues quisiera saber qué piensan. Acá tengo un pequeño ejemplo. Esto es de Twitter, y les voy a leer la primera imagen. Dice: esta señora usó el semen de su hijo que murió hace 3 años para inseminar a una mujer pobre y comprar a una bebé que es su nieta, pero está registrada como si fuera su hija. Esta mujer no cumplía con los requisitos para adoptar y decidió comprar a una bebé. Y bueno, ahí viene más texto, ¿no? Obviamente, esto que les estoy leyendo viene con una tendencia, ajá, pero ahora les explico. Bueno, mientras no sé si alcancen a leer los otros, y ahorita ya empiezan a participar. Eh, Muere el hijo de esta persona, y pero bueno, había pues conservado una parte de su semen para poder en algún momento poder pues gestar pues un descendiente, ¿no? Entonces, al morir la madre de esta persona, pues sabe esa parte de la congelación, y entonces decide, pues, digamos que ejecutar esa parte, ¿no? O sea, toma el semen y hacer una gestación subrogada, y a través de ella, pues, concebir, bueno, en este caso una niña, y luego esa niña pues la adopta de forma pues legal, ¿no? Lo que critican acá, como pueden ver en algunas cosas, es, voy a leer así al azar, dice: pues también voy a opinar, después de tantos días sobre este tema de Ana Obregón, desconozco la legislación al respecto, pero quiero imaginar que cuando su hijo congeló semen autorizó una lista de supuestos en los que se podía usar. Si no, apaga y vámonos, ¿no? Y luego dice, otra, dice: si se muere tu perrito y compras otro igual, si tu mamá o papá murieron hace más de 5 años y sigues llorando, si usas el semen de tu hijo muerto para tener un hijo suyo, necesitas ir a terapia y sanar tu duelo. Bueno, vienen varias opiniones ahí, como podemos ver, pues no tan positivas,
Y por acá otra, con el mismo tema. Dice, bebo hasta cargarme mi hígado, mato a uno de mis clones y le saco el hígado. Una nefritis se complica, me cargo otro clon y le saco los riñones. Un cáncer me obliga a perder otro órgano, mato otro clon, ¿no? Entonces, esto es, pues sí, totalmente relacionado con la parte de la comunidad LGBTQ hay más, pero también pues concierne a estas otras cosas, ¿no? Porque digamos que esa parte, algunas partes científicas que si bien eh, pueden aplicar directamente para, por ejemplo, eh, la homoparentalidad, que para eso digamos que sería la función más clara de la gestación subrogada, pero también se presta en cuanto siendo ciencia a hacer otras, pues otras cuestiones como esta, ¿no? Entonces, quisiera escuchar los que piensan al respecto de esta parte. Bueno, aquí, si quieren hacer un comentario en cualquier momento está bien, ¿eh? Pero voy a continuar. Aquí uno de los otros conflictos que surge de esta parte de la gestación subrogada es el hecho de que hay como una tendencia a pensar que esta parte de rentar un vientre también tiene que ver con la explotación. ¿Por qué? Porque obviamente es una cuestión económicamente pues costosa. Digamos que no todas las personas tienen acceso a poder realizar esta actividad. Entonces, se supone que hablan de explotación porque dicen, bueno, se aprovechan de mujeres en situación económica vulnerable para poder pedirles que hagan eso, pues ofreciéndoles muchísimo dinero, ¿no? Entonces, muchas personas están en contra de la gestación subrogada por eso, porque dicen que roza la explotación de la mujer, ¿no? Como un, pues sí, pues por pagar, digamos que por la renta del vientre, viéndolo desde cierto punto, ¿no? Entonces, es otra de las cuestiones que, pues tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí, tiene levantada la mano Marina, adelante. Sí, mire, yo la verdad es que me cuestiona mucho toda esta situación y algo que no entiendo, ¿por qué se le hace tanta promoción a esto, a la identidad de género? Pero bueno, yo respeto, respeto el hecho de que si una persona pues así nació y bueno, ya está grande y decide eso, yo respeto. Pero que a los niños desde pequeños los estén confundiendo así, cuando todavía hay, los niños aún no tienen su identidad todavía clara, un niño todavía no está clara en su identidad y que ya haya esa confusión, para mí no estoy de acuerdo y mi pregunta es, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llevar a la humanidad? ¿A dónde quieren llevar? No lo entiendo, no entiendo esa situación. ¿A dónde queremos llevar a la humanidad? Me cuestiona mucho esto, no entiendo esto, que desde la escuela ahora los niños que tienen que tener ya, que tienen ya que ir ellos eligiendo. Un niño todavía no tiene esa capacidad de elegir, dejen que crezca y ya él solo va a ir tomando su decisión porque a lo mejor tiene, a lo mejor tiene cierta tendencia, pues se le respeta. Pero que desde un niño estemos con esto, no lo entiendo. Sí, bueno, en cuanto, por ejemplo, sí hay una edad en la que pues no hay, digamos que, pues igual biológicamente una capacidad
de decisión que esté basada en una fundamentación, pues llamémoslo válida, ¿no? Pero sí que la otra parte, donde entiendo que a confusión te refieres, tanto que hay ya mucha información al respecto a, no sé si por ejemplo las familias este, homoparentales, o sea, es decir, que solo tengan dos madres o dos papás. Yo, al respecto de eso, pues, por ejemplo, yo soy pedagogo, ¿no? En temas de educación. Creo que en ese aspecto no es que haya confusión. Eh, Porque, si bien, si vemos ahí la parte de la formación no es que te vayan a enseñar a ser lesbiana o te vayan a enseñar a ser gay. El ser padre es formar a una persona, ¿no? Ya como adulto, pues tú tienes tus propias preferencias sexuales, tu propia expresión de género, pero así como uno sí se desarrolló con ciertos, pues todos nos cerramos con ciertos padres, con cierta educación, pero al final nosotros tomamos la decisión de qué ser, ¿no? Porque, digamos, o sea, al final, después o sumado a los padres, pues está la escuela, están los medios de comunicación, está la propia cultura. Entonces, son, por ejemplo, en ese sentido de la formación, eh, cultura, escuela y medios de comunicación son las bases que trabajan en favor o en contra de la formación. Entonces, eh, creo que en este sentido no es malo tener tanta información, ¿no? Porque al final, por ejemplo, tú me preguntas que a dónde se quiere llegar. Pues se quiere llegar al punto en el que, como les dije hace rato, no se tengan que hacer tantas especificaciones, ¿no? Sino la única especificación que fuera válida fuera el ser humana, y ya, ¿no? Y respetar los derechos de todas las personas, y ya, o sea, no decir, como ha pasado históricamente, no sé si pensamos en eso un poquito es, por ejemplo, a ver, alguna etapa histórica, eh, um, con la Carta Magna, por ejemplo, ¿no? En Francia, se pensaba, por ejemplo, en quitarle un poco de poder al rey, porque pues, tenía un exceso de poder, pero, por ejemplo, los derechos eran para ciertas personas nada más, todas las personas, ¿no? Las que se dedicaban a la servidumbre y todo ello, pues no estaban consideradas para gozar de esos derechos humanos. Como ha evolucionado pues la historia y la humanidad y la propia humanidad, es como los derechos se van sumando y pues vamos entrando todos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en afrodescendientes, en un principio se decía, pues sí, hay derechos humanos, sí, pero ese grupo de ahí, como no los consideramos humanos, pues no tienen derechos, ¿no? Entonces, la esclavitud y la lucha para que puedan conseguir la igualdad, y entonces así pasa ahorita, ¿no? Eh, Todavía hay que hacer esta especificación de los derechos son de todos y también de la comunidad LGBTIQ más, ¿no? Y entonces, ciertamente sí hay inquietudes en esta parte de la formación de los infantes que puedan adoptar o que puedan tener de manera subrogada, pero así como hay esta parte de que, por ejemplo, ciudades ya aceptan el matrimonio eh, entre géneros, que, por ejemplo, los derechos este, de los matrimonios funcionen también para ellos, o sea, también se ve esa parte y a la vez se ve la otra parte de qué peligros puede haber, por ejemplo, en que una pareja homoparental críe a una persona. También al legislar se ven todas esas consideraciones. De repente es un poco más cultural algunas ideas, porque sí, ciertamente sí hay estas inquietudes, pero
de repente es más como cultural. No es que en realidad a lo mejor, bueno, pensemos en un niño corra peligro o vaya a tener, sí, más bien que corra peligro por tener, o sea, porque sus padres sean dos varones. Eh, no va a tener ni mejor ni peor educación a lo mejor que si lo comparas con unos padres, papá y mamá, que a lo mejor pues van a presentar otro tipo de problemas, como también vemos, pues mucha madre soltera, mucha violencia, intrafamiliar, también genera, genera problemas, ¿no? O sea, el riesgo para el infante no es solo en esa parte, sino que es, pues, más que en ese círculo, en otros varios círculos en los que también este, se crean personas, también hay riesgos, ¿no? Pero sí de repente es más como de ponerse alerta cuando hablamos de estos temas. Pero si nos ponemos a analizar, hay también otros riesgos en otros tipos de familias, que al final no necesariamente pues sea esta repetición de patrones que igual nos han venido comentando. Este, no se asegura esa repetición de patrones. Es decir, eh, todo va a depender de muchos factores. La educación depende de muchos factores, ¿no? Tú puedes tener una muy buena educación, pero al final terminar tomando malas decisiones, a lo mejor ya en tu adultez o a lo mejor desde la adolescencia, y entonces, pues, aunque te hayan educado muy bien hasta tal etapa, pues el resto, que a lo mejor ya depende de ti, pues ya, pues a lo mejor no lo lograste, ¿no? Y al revés, a lo mejor pudiste estar en un núcleo familiar muy riesgoso, pero en el momento en que tú ya puedes determinar ciertas cosas, pues sí lo haces de una manera más eficiente para tu vida, ¿no? Adelante, Marina. Sí, mira, anteriormente habló Irma, sí. Yo soy Ah, Marina, sí. Pero yo creo que no estamos en contra de las personas. Más bien lo que nos cuestionamos es que sí, de chiquitos, sí, yo creo que es dejar libre a la persona teniendo su género, que sea auténtico, ¿verdad? Y ya cuando él tenga la edad, pues pueda decidir su, su identidad sexual o lo que él guste, es en ese sentido. Creemos también que aparte, bueno, yo, Marina, creo que aparte, todos tenemos un grado de violencia, sexual, violencia de golpes, emocional, espiritual, y que, pues no sé, el mismo sistema te va como llevando es como el consumismo, ¿no? A lo mejor tú quieres algo, pero ya o lo compras en Walmart, en Soriana y siempre lo mismo. Lo mismo está pasando con, creo, la sexualidad, de que hay mucha promoción ahora, no tanto de los derechos humanos, porque todos están violentados, tanto del niño como de la mujer, como hasta de un animal, todos, ¿no? Entonces, como que todos estamos luchando, todos somos grupos vulnerables, pero al final no, lo que decimos que hay en el medio, que ahora hay más promoción, ¿no? Creemos que hay un sistema que, pues, en vez de, ay, no sé cómo decirte, pero de fortalecer la familia, y no porque una homosexual, lesbiana adopten y que sean malos padres, no, pero atrás de eso siempre hay algo, ¿no? Que también como que va turbio a los derechos, porque de por sí ya tenemos derechos humanos y que son intrínsecos, nadie nos los quita, nacemos con ellos, y tenemos derecho a una familia, a tener un hijo, a tener una pareja y sentirnos bien, pero sí hay, siempre nos pensamos qué hay detrás de eso, ¿no? No es estar contra ellos, al contrario, creemos que como todos
nosotros somos vulnerables, todos somos grupos vulnerables y que estamos en lucha de nuestros derechos. Sí, a ver por ahí María del Rocío, ¿tiene levantada la mano? Buenos días, soy Buenos días. Rocío de la Montaña. Pues yo pienso que no es tanto el que se esté promocionando, simplemente que como ya se ha hablado, es una lucha, porque así como la mujer ha vivido discriminación, en estos tiempos se ha vivido mucha discriminación de parte de hombres y mujeres que fueron criados, porque es una educación diferente, más bien es eso, todo viene desde la educación, ¿no? Que fueron criados de que eso no es normal. Yo en mi caso estoy criando a un pequeñito de 3 años, tengo un bebé. Yo no soy de que le imponga. Por ejemplo, a él le gusta jugar con trastecitos o a veces me dice, yo quiero un vestido, cosas así. Yo digo que no es tanto el decirle no. O sea, si él desde pequeño tiene como que la inquietud o la curiosidad de conocer cosas así, yo no puedo negarlo, ¿no? No es que yo lo quiera educar de una manera de que si es niño va a ser niña, pero pues también es dejarlo conocer, porque creo que ¿cómo se le puede decir? En la sociedad en la que vivimos está muy estigmatizado ese tipo de situaciones. El niño tiene que vestir de azul y la niña de rosa. Entonces, ahí viene el problema, es donde yo siento que viene el problema, ¿no? Por eso hay tanta discriminación en esta parte, porque las personas así crecieron, mala información también por parte de eso, porque pensamos que, como lo decíamos, ¿no? La mujer tiene que vestirse de rosa y con vestido, y el varoncito tiene que vestirse con pantalón y de azul. Entonces ahí viene como que todo el problema, ¿no? De parte también de la educación. Muchas personas no lo entienden. Yo creo que son muy capaces, o sea, las familias homoparentales, o sea, del mismo sexo, de educar, ¿no? Hay muchas veces que hasta lo educan con mucho más amor a un niño que hasta una persona que es una pareja heterosexual. También viene el problema, he llegado a ver que el problema muchas veces viene de parte de fuera, no de la familia homoparental, viene de la discriminación que están dando al niño por ser parte de una familia homoparental, y es cuando viene la confusión para el niño, porque el niño ve eso como algo normal, pero las personas que están a su alrededor lo ven mal y empiezan a discriminar también al niño. Entonces ahí hay un problema. Es una lucha de ellos para poder tener los mismos derechos, en este caso para que sus hijos tengan los mismos derechos, porque no nada más están luchando por sus derechos, están luchando por los derechos de sus hijos, de los hijos que están adoptando, porque muchas veces es mucho más difícil para ellos. Entonces, yo lo veo de esa manera. Siento que hay que haber muchos cambios, como usted lo decía, es con tiempo, a lo mejor con años, pero pues yo estoy de acuerdo, ¿no? En esta parte de que ellos son muy capaces y que tienen una capacidad muy alta también, hasta mejor que uno para poder educar, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto la promoción, simplemente es que se está luchando en contra de algo que la sociedad y la mayoría de la sociedad ve mal, y creo que se puede llegar a dar un cambio estando en la lucha, ¿no? Y pues eso es algo que yo quería compartir, ¿no? De mi parte. Muchas gracias, María. Sí, en efecto, es un cambio que si bien, bueno, hablo de esto de la adopción y de la subrogación, pero eh, es un tema que sí, precisamente ahorita está, digamos que, en sus inicios, ni siquiera es como una práctica tampoco tan común, ¿no? Es como, por ejemplo, si pensamos en la adopción de una familia, mamá, papá, también hay una carga para el niño, para la niña, de que es adoptado, ¿no? Y esto se presta a que, pues no sé, bullying en la escuela, quien lo sepa, a lo mejor es un problema para esta persona que están educando, ¿no? Y pasa lo mismo igual, como ahorita comentaba María, también con los que son de una familia homoparental, ajá, están ya estigmatizados. Por ejemplo, esta parte en que
precisamente como que se entiende que a lo mejor van a crecer confundidos, pero no necesariamente, porque eso lo podemos comparar con una persona que también está en desarrollo, pero que está en un núcleo familiar donde hay violencia. Esa violencia también le va a afectar. Ajá. Pero la violencia afecta de una manera diferente a lo otro que nada más es la idea de que va a haber una confusión, ¿no? Porque eso es verlo desde afuera y decir, bueno, un poco es esa parte de, pues, irse poco a poco, pues, comprendiendo cómo son o cómo van a surgir estas nuevas formas de familia, ¿no? Es decir, si pensamos un poquito a lo mejor en algo a lo que a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados, es una mamá, una madre divorciada, ¿no? Entendemos que pues le cuesta más la crianza, toda esta parte, eh, trabajar y criar, pero ya estamos en un punto en el que es aceptable socialmente. Ajá. Entonces, el mismo proceso tiene que suceder con estas familias, con estas nuevas familias, con estos nuevos núcleos familiares. Poco a poco, en la medida en que vayamos conociendo cómo funcionan, vamos a ir aceptándolos. Ajá. Y entonces, ese es como el trabajo o la tarea que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no, eh, un poco, no suponer, y un más, eh, informarse, un más averiguar, un más investigar. ¿Por qué? Porque si no, luego tenemos suposiciones sin, pues a lo mejor un fundamento o alguna experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte de dos papás gay, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, es solo un ejemplo para poner un contexto, no le van a enseñar a hablar de cierta forma, digamos, amanerada al niño, ¿no? Lo que va a suceder a lo mejor sí es que afuera al niño lo van a ver como extraño, como raro, porque tiene dos papás hombres. Entonces, ahí habría que equilibrar qué es, eh, qué es más como en la sociedad, ¿qué tendría más costo? Que un niño esté educado por dos papás hombres, o que el niño esté en una sociedad en la que lo ven mal por estar educado por dos padres hombres. Entonces, es esa parte en donde tenemos que nosotros ir equilibrando y de esta manera vamos a ir aceptando, ¿no? Como les decía, esto de las madres solteras, pues hace no tantos años, todavía una madre soltera era, ay, no puede ser, es una madre soltera, ¿no? Porque implicaba, pues, muchas cosas que también estaban en el imaginario de la persona que lo veía desde fuera, ¿no? Pero a medida que, como que se va conociendo más, se vuelve más aceptable y entonces te das cuenta que no es algo tan descabellado, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Entonces, perdón, eh, hay procesos, como les decía, al final yo concluiría esta parte con, eh, si pensamos, por ejemplo, en la niñez, que sería pues lo más importante, sería pensar qué círculo le sería más, digamos que riesgoso, qué círculo le generaría más riesgo. A lo mejor pensando en esto de tener dos padres de la comunidad o una familia como la conocemos, pero que sufra de una violencia, ¿no? Y de ahí partir a varias características. Es algo muy para analizar, tampoco es tan fácil tomar como una decisión de, no, sí, o sea, tampoco se trata de que ahorita digan, no, sí, pues es que una violencia familiar es más riesgosa y entonces ya cambié de opinión. No, no es eso tampoco, pero sí es, a lo mejor no había considerado lo otro, ¿no? A lo mejor no me decía, no,
pues es que tener dos papás, pues no está bien porque está extraño, ¿no? Pero a lo mejor yo no había considerado, no, pero sí, porque hay niños que se supone que están en un ambiente normal, pero ese ambiente normal está lleno de violencia y entonces a lo mejor eso es más riesgoso para la infancia, en ese sentido, que lo otro. Y por otro lado, eh, pero esto viene de todo el periodo en el que vivimos, que es la globalización. Hay mucha información. Si nosotros buscamos cualquier cosa en Internet, si tenemos acceso a un dispositivo y que esté conectado a Internet, podemos saber cualquier cosa. Podemos preguntarle cualquier cosa y nos la dirá. Y ahora con las inteligencias artificiales, pues más, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la infancia? Pues también tienen este acercamiento a todo lo que está pasando en el mundo, no solo, pues no sé, no solo en la colonia, no solo en el municipio, no solo en la escuela, como a lo mejor antes nos tocó a nosotros, ¿no? Ahora ya puedes saber lo que está pasando del otro lado del mundo y cuáles son las modas y, por ejemplo, esta parte, yo tengo una sobrina que ya va a salir de primaria y pues le gusta todo eso del K-pop, las series coreanas, cosas que, por ejemplo, antes conseguir un cómic, pues era más complicado, ¿no? Tenías que ir a lo mejor pues ahí que a lo mejor al Chopo y conseguir algún material que alguien trajo de algún lado, o algún lugar donde supieras que les gustan los cómics. Pero ahora ya es muy fácil, solo buscas en internet y sabiendo buscar, encuentras lo que quieras, ¿no? Entonces, dada la globalización, hay demasiada información y también hay, por ejemplo, así como puedes ver lo que pasa en el resto del mundo, también puedes ver lo bueno y puedes ver lo malo. O sea, toda la información, toda, por ejemplo, la parte cultural que está unida a ello, pues, qué música se escucha, cómo son los videos musicales, cómo se expresan esos artistas, qué género, o sea, todo eso también es educación, todo eso también va formando a estas infancias. Eh, entonces, bueno, para cerrar y para no desviarme tanto, pues son varios factores, entonces, los que están sucediendo al mismo tiempo y esta parte de la subrogación o de la homoparentalidad, nada más es digamos que un pequeño, pero importante detalle frente a, por ejemplo, la parte de la cultura, eh, la parte de este acceso a los medios, que ya no es la tele específicamente, pero si es YouTube, si es Instagram, si son los TikToks que ven los niños, todo eso va formando, todo eso está fuera, muchas veces está fuera del control de los padres, ¿no? Porque no pueden controlar tanta información. Muchas veces incluso, por ejemplo, los padres no dominan la tecnología de una manera en la que puedan a lo mejor ponerle candados a lo que ven, a lo mejor estar supervisando lo que ven. Otros padres sí lo están, ¿no? Y sí pueden supervisar, sí ven, sí bloquean. Pero otros no, otros a lo mejor lamentablemente es de, ay, pues en el celular, porque estoy ocupado y ahorita no te puedo atender y entonces juega un rato, ¿no? Entonces, son varios factores los que están ahí, pues tratándose en esta parte de la crianza, ¿no? Entonces, eh, sí, la idea, pues, de esta charla, pues, es no hacer o no, o ir, pues, limpiando, bueno, no limpiando, sino ir abriendo, capas para ver qué, la comunidad de la diversidad sexual, pues tiene los mismos derechos y las mismas capacidades. En este caso, precisamente, pues hablando de crianza, eh, solo que pues hace falta también, como todo, hay que ir en la medida también en la que haya o existan o se vayan construyendo las estructuras legislativas para que vaya sucediendo de manera más natural, obviamente también tendrán más herramientas para que esto se lleve a cabo de una manera pues más fluida, ¿no? Tanto para ellos, para que lo hagan de manera tranquila, como para nosotros. Es decir,
llegar a un punto en el que si eres hijo de, de padres homoparentales, no sea señalado, ¿no? Y ese es el punto también, o sea, porque al final, pues, tampoco es que, yéndose a los extremos un poco, si tus padres son gay, eh, no creo que para los padres sea una excepción que tú seas heterosexual, ¿no? Por ejemplo, entonces, ahí sí que, por ejemplo, hay una libertad de identidad sexual en ese sentido, ¿no? Porque aquí la cuestión es, al hijo no le van a enseñar a ser gay, más bien, porque la lucha del fondo de todo esto que estamos platicando es la libertad de la identidad sexual. Ajá. Y cómo yo me reconozco con el mundo, ¿no? Entonces, en teoría, con base en esa lucha, es lo que le estarías enseñando a los infantes también. Es decir, si yo voy a criar a un niño y soy gay, pues no le voy a enseñar a ser gay propiamente, le voy a enseñar que hay una libertad para decidir qué se quiere ser, ¿no? Porque es el fondo de la lucha, ¿no? La lucha no es ser gay ni ser lesbiana, sino la libertad de ser queer, asexual, o sea, que hay una diversidad, que no nada más existe hombre y mujer, sino que, eh, y tampoco te obligan a que no seas hombre o mujer, o que no te gusten las muñecas, o que no te gusten los hombres, sino más bien que existan ahí las opciones y que tú vayas y decidas cómo ha sido, pero de manera libre, sin que haya persecución, sin que haya, sin que te violenten por tener ciertas preferencias sexuales o así de eso, ¿no? Eso es lo que busca la comunidad, que esto se vea normal, normal desde nuestra perspectiva, ¿no? De no ser de la comunidad. Y ellos quieren que suceda de esa manera, ¿no? Entonces, por eso han luchado. Si no les interesara, por ejemplo, esta parte de, de enseñar, de criar, de sí, pues pongámoslo así, de ir en serio con ese movimiento, pues no se preocuparían por la adopción, no se preocuparían por casarse, porque nada más sería como, por decirlo de una manera así, no tan, eh, pues no tan respetuosa, pero pues nada más sería como, ay, pues yo nada más el cotorreo y ahí me quedo, ¿no? Pero sí es una comunidad que está pensando en tener una familia, tener los beneficios, los servicios sociales, bueno, ahorita vamos a continuar, todo ello, ¿no? Educar, tener las libertades. Entonces, más va por ahí toda esta parte, ¿no? Eh, y bueno, entraba esta parte de la gestación subrogada porque pues es una opción, al final es una opción para que ellos puedan tener pues una descendencia, porque obviamente, biológicamente, siempre va a haber limitantes, ¿no? Entonces, a través de estas nuevas prácticas, de las nuevas familias, pues también se busca esa parte, ¿no? Que se pueda tener una descendencia. Y el caso de la señora que adopta a su nieto, a su nieta, perdón, pues es una cuestión que surge y que es muy criticada, porque como veían aquí algunos comentarios, pues decía que era como clonal, que no estaba bien, pero, bueno, y la otra cosa es que pues es explotación de la mujer, porque se aprovechaban de mujeres con pocos recursos económicos para poder usarlas como vientres para gestar a sus hijos, ¿no? Entonces, es toda esta parte, ¿no? Pero, qué bueno que sale este otro tema de la educación, de, de, de las familias como parentales, porque también es un tema pues bastante importante y bastante interesante, ¿no? Porque si lo vemos en solitario, sí parece generar pues cierta, pues sí, hasta cierto punto una pequeña incomodidad por ahí, ¿no? Pero también si empezamos a analizar varios otros núcleos familiares y los ponemos en comparación como núcleos familiares, pues vemos que
no solo hay riesgo, o no solo eso nos debe de poner así como nerviosos, ¿no? Sino que hay varios núcleos familiares en los que también hay cuestiones que pues ponen nervioso de cómo, de qué le va a pasar a esa infancia, ¿no? Más la parte cultural, más la mucha información, por ejemplo, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, una persona menor de edad no tiene las suficientes herramientas para poder asimilar tanta información, ¿no? Es más, ni uno que ya es más grande te llega tanta información que luego no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y te puedes, pues, envolver ahí en cuestiones, ¿no? Que no son tan, que no son positivas, ¿no? Te puedes envolver ahí en cuestiones de tanta información y tanto acceso a los medios que hay. Digo, tan solo, por ejemplo, este mismo ejemplo que vemos acá de opinar en Twitter, es muy fácil opinar en Twitter, poner ahí, no, pues yo pienso que tal y tal, pero es gracias al acceso a la información, ¿no? Pero hay cosas negativas que tenemos que cuidar al respecto. Entonces, bueno, espero haber podido cerrar de alguna manera esta parte y que pues sí tengamos ahí cosas positivas que ver, ¿no? Samuel, me voy a permitir leer unos comentarios que tenemos en el chat. Uno es de Raúl. Él nos dice, Adelante. buenos días a todos. Yo formo parte de una familia homoparental. Mi esposo y yo somos padres de un niño de 10 años. Somos familia adoptiva. Antes de llevar a cabo el proceso de adopción de Camilo, nuestro hijo, intentamos hacerlo por medio de la gestación subrogada. Sin embargo, nos dio desconfianza y preferimos hacerlo por medio de la adopción. Y bueno, es parte de la educación, de la formación de un ser humano y de la educación que los padres tenemos que dar a nuestros hijos. No es confusión, al contrario, el no hablar de ello en estos tiempos los puede confundir más. Queremos llegar al punto en el que todos, sin importar las preferencias sexuales, tengamos los mismos derechos y obligaciones. Y al hablar de derechos me refiero a ni siquiera tener que explicar si somos homosexuales, heterosexuales, asexuales, etcétera, etcétera. Los peligros que corre un niño al ser educado por una familia homoparental es el mismo que corre al ser educado por una familia heterosexual. Si no se está preparado para educar, para formar parte, para formar, para guiar al menor, corre mucho peligro. Y tenemos otro comentario de Ana Karen. Sí. Ella dice, como dice el objetivo de este curso, fortalecer la cultura del respeto y la cultura de la paz debido a la orientación sexual. Conocer los derechos de las personas de la diversidad sexual hará que tengamos más cultura y evitemos la violencia y la discriminación. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, pues esa es la cuestión que vemos acá. Y por ejemplo, con nuestro compañero, con el comentario de nuestro compañero que está viviendo la experiencia, pues creo que nos queda más clara esta parte, ¿no? En que, pues sí, como comenta por ahí, pues educar simplemente es educar, ¿no? Y pues como les decía yo también, los núcleos familiares, eh, pues en todos puede haber un riesgo, ¿no? No es que no tiene solo que ver con esto de las preferencias sexuales, no, yo creo que, bueno, a riesgo de que el compañero diga algo diferente, pero es más bien enseñar esa libertad y como dice, pues sí enseñarles porque también, pues en el saber está una mejor toma de decisiones, ¿no? Que, por ejemplo, generaciones atrás, pues de sexo ni se hablaba, ¿no? Entonces, incluso había, bueno, hay eventos históricos en donde pues las mujeres no tenían claro cómo se tenían o cómo es que se embarazaban o a lo mejor pensaban que ya estaban embarazadas por haber hecho alguna situación que ni siquiera tenía nada que ver, ¿no? Entonces esa era falta de información, por ejemplo, ¿no? Bueno, y gracias por los comentarios. Y bueno, continuando acá, entonces ya dejamos esto de la gestación subrogada como una alternativa también. Y pasamos al derecho a la seguridad social. Como hemos estado viendo y como con los otros derechos, pues estos derechos son
los derechos que debe tener eh, todas las personas, ¿no? Nada más que acá, pues, recalco, se tiene que hacer la especificación en el tema de la diversidad sexual, porque todavía no llegamos a ese punto en el que ya se dé de manera, digamos, natural. Ajá. Todavía, para que se den los servicios de salud, pues ha tenido que haber, pues, luchas, varias cuestiones que, pues, no dejan que esto se dé de manera natural. Entonces, por eso es que aquí tenemos que aclarar el día de hoy que, pues, tienen derecho a la seguridad social, ¿no? Que no debe estar diferenciada por sus preferencias sexuales. También, bueno, dentro de la comunidad trans, eh, es importante el reconocimiento de la identidad. Ajá. Eh, este derecho se refiere a que se puedan hacer los papeles oficiales donde se reconozca la identidad con la que se reconoce la persona. Ajá. Y bueno, esto para que coincida su identidad de género con eh, sus, sus identificaciones, ¿no? Entonces, tiene derecho la persona a poder hacer estas modificaciones o más bien estas rectificaciones. Uh -huh. Y bueno, aquí no sé si lo conozcan, él es Jesús Ociel Baena Saucedo. Es un ejemplo de una persona de la diversidad sexual que está en el gobierno y que pues ha luchado ahí y ha promovido que se reconozca la identidad de género. Y bueno, llama la atención porque pues ha trabajado en esto, ¿no? Y entonces le ha dado pues vida a la comunidad, le ha dado una identidad dentro del gobierno, una visibilización y pues es pues la expresión del género, ¿no? Y nada, o sea, nada más es como un ejemplo de que pues eso no nos hace pues ni mejores ni peores, ¿no? Es una persona que trabaja en el gobierno, que trabaja bien o trabaja mal, pero el que sea bueno o que sea malo en su trabajo no va a definir o no va definido por su identidad de género, ¿no? Esa es la cuestión más importante aquí, que como todo lo anterior y como todo lo de esta presentación y esta charla es que más bien esto lo vayamos viendo de manera pues natural, ¿no? No va a pasar nada si vemos a una persona que nosotros pues debido a nuestra estructura cultural vemos como un hombre pero que trae tacones, no va a pasar nada absolutamente. Simplemente es una persona que está expresando su identidad de género y y ya, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo como comentario personal sería que tal vez es muy difícil caminar con tacones, ¿no? Pero fuera de eso, no haría más observaciones, ¿no? Y bueno, específicamente en México, pues como ya vimos, está la Constitución Política, que, bueno, dentro de todos los documentos que hacen el marco jurídico que se relacionan con la diversidad sexual, pues está la Constitución, obviamente, y también tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. El Código Civil Federal, donde aquí ya se habla de los matrimonios, y que pues bueno, en el Código Civil Federal pues ya están ahí todas pues los detalles de lo que se permite y lo que no se permite dentro de estos matrimonios, ¿no? Como de los matrimonios heterosexuales. Está también la ley de sociedades de convivencia y
la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué está relacionado con las mujeres. Y bueno, respecto a menores de edad, este es un ejemplo de Ley Trans España. Esta fue publicada el 1 de marzo del 2023 y dentro de toda esa ley hay 6 puntos clave que hablan de las personas menores de edad. Ajá. Y bueno, los vamos a ver así rápidamente. El primero es reconocer la autodeterminación de las personas a partir de los 16 años. Ajá. Y esto será como único requisito para cambiar de género en el registro civil. Y se elimina la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos. Es decir, no se tiene que hacer, digamos que, por ponerlo de esta manera, ninguna modificación para que pueda hacer su cambio de género en el registro civil. Y luego, el punto 2 dice que entre los 14 y 16 años se puede cambiar de género en este registro civil siempre y cuando acudan con sus padres o tutores legales. Ajá. Es decir, tampoco es que una persona de 14 y 16 años llegue al registro civil y diga, pues quiero que me cambie el género porque, pues así y tal, ¿no? Tiene que haber, pues, los padres o un tutor para que avale que se pueda llevar a cabo esto, ¿no? Y luego dice, mientras que entre los 2 y los 14 años se necesita una autorización judicial, es decir, si se está considerando que hay cierta pues, capacidad de decisión entre los 14 y los 16 y otra muy distinta entre los 12 y los 14. Ajá. Después dice, las personas que cambian su género no eludirán condena por violencia machista, puesto que se mantendrán las obligaciones jurídicas que cualquier persona tuviese antes de rectificar su género. Ajá. Después, para los casos de modificación genital, en menores se podrá autorizar solo cuando las indicaciones médicas lo exijan y si se considera maduro para tomar esa decisión. Es decir, tampoco es así como, mamá, es que quiero hacerme esta modificación del cuerpo y ya, ¿no? ¿Sí, no? Adelante. Ah, perdón, se encendió el micrófono tal vez. Y finalmente la prohibición de la terapia de conversión, ¿no? Es decir, no sé si han escuchado, bueno, esto solo es como un ejemplo, ¿no? Pero estas terapias de conversión se daban con la idea de que a lo mejor se trataba solo de una confusión, ¿no? Y que no era una decisión. Entonces, pues se consideraba como así de, no, pues es que estás confundido o estás mal o así, necesitas terapia para que puedas arreglarte, decían unos, ¿no? Cuando pues, no te estás descomponiendo. Entonces, es esta parte. Esto es, les repito, una ley en España, que se llama Ley Trans España, y que se dio en este año, en el 2023, el 1 de marzo. Luego, vamos a ver lo de transfeminicidio. Se define a ese crimen en el que hay una intersección entre feminicidio y transgénero, una confluencia de violencias transfóbicas y misóginas que no admite que los roles, expresiones e identidades de género se distancien de las consideraciones sistémicas. Ajá. Es decir, si una persona transgénero que ya, digamos, es mujer, si se comete violencia, se convierte en un transfeminicidio. Ajá. Y al odio a, a, esa, a ese género se le llama transfobia. Ajá.
Y en esta definición, pues digamos que es el cruce entre feminicidio y de una persona transgénero. Ajá. Eso se llama transfeminicidio. Entonces, les voy a poner, este es un caso que sucedió aquí en México. No sé si alguien ha escuchado o escuchó de Paola Buenrostro. Bueno, les voy a compartir un video. Sonido, ajá. Me dicen si lo ven, por favor. Ya se ve. ¿Ya? Y ahora me dicen si se escucha. Sí se escucha. Ah, perfecto. Vamos a ver este video. Yo corro al carro y cuando llego a la ventanilla del copiloto escucho unas detonaciones de arma de fuego. Y vi cómo mi amiga se desvaneció en los brazos de que el hombre la avienta, se me queda viendo, me apunta y me dispara. Kenia Cuevas ha estado cerca de la muerte muchas veces. Pero después de cada encuentro, esta mujer trans reivindica la vida y multiplica las oportunidades para aprovecharla. Activista por los derechos humanos, Kenia logró en 2019 que se reconociera por primera vez un transfemicidio en la Ciudad de México. Luego, en 2020, en plena pandemia de COVID-19, inauguró el primer refugio para mujeres trans en todo el país. 2 años después, este refugio se convirtió en una red con presencia en 6 estados, brindando alojamiento, apoyo legal, psicológico, médico y educativo a cientos de personas vulnerables. Cada poder que tiene uno en la vida es una responsabilidad muy grande. Creo que el poder que tengo pues es muy grande, ¿no? Es muy grande hacia las personas que me llegan, o a las personas que voy acompañando, o a las personas que trabajan y operan las instituciones, porque cuando llego es como cambiarles la mirada, ¿no? Hoy, en Fuerza Latina, Kenia Cuevas nos cuenta cómo convirtió las tragedias de su vida en una hoja de ruta para el cambio y por qué su mayor venganza es ser feliz. Pues yo soy la menor de 7 hermanos. Mi madre vivía en Estados Unidos, ella siempre estuvo como buscando el sueño americano. Mi padre tenía otra familia, entonces vivíamos bajo el resguardo de mi abuelita materna. Entonces, mi abuelita pues era una mujer que trabajaba en un CEND y en una guardería, cuidaba niños de maestros, ¿no? Entonces, pues se iba todos los días, de lunes a viernes, casi la gran parte del día, ¿no? Entonces, en las tardes, pues cuando llegaba, pues siempre era como ese anhelo, ¿no? De esperar a mi abuela, ¿no? Y que llegara, porque mis hermanos, que eran mayores que yo, siempre ejercían violencia. Pero a mí, en lo particular, pues se dirigían hacia mi identidad, ¿no? A lo que yo ya quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Cuando muere mi abuela, pues como que toda esta violencia se incrementa, ¿no? Mi madre, pues no regresó, ¿verdad? Mi padre, pues en su vida, ¿no? Que tenía, pues no, tampoco iba a decir, pues vente para acá, ¿no? Y bueno, pues yo me quedo con mis hermanos y esta violencia creció más, ¿no? Ya no me daban ni para comer, o sea, ya no se preocupaban por mí por nada. Un amigo de mi abuelita que en la calle tenía como un negocio, un establecimiento, me dio chamba, ¿no? Entonces, cuando ellos se enteran, mi familia y mis hermanos se enteran que yo ya chambeaba, pues me empiezan a quitar la lana. Y dije, no, pues así no se puede. Y tú tenías 9 años. 9 años, ajá, y a esa edad decidí un día salirme y me senté en una banquetita, en unas escaleritas y no sabía qué hacer con mi vida. Lo único que sí sabía es que no quería regresar a esa casa, ¿no? Entonces, al llegar la noche, a lo lejos observo que se viene caminando una mujer, ¿no? Una muchacha. Hoy sé que es una mujer trans, ¿no? Que venía caminando y que ejercía el trabajo sexual, pero en ese momento no lo sabía. Cuando llega de primer impacto, lo primero que le pido es que me ayude a arreglarme como ella, ¿no? Pero no entendía cómo hacerlo, decirlo, externarlo, porque tampoco había nada de información. No sabíamos que era una mujer trans, yo no sabía por qué me sentía mujer, me gustaban las muñecas, ¿no? Y por qué me tenían que cortar el cabello, ¿no?
Entonces cuando le digo ayúdame a arreglarme como tú, entonces me dijo consigue lana y yo te ayudo a arreglarte. Entonces me dijo cómo hablarle a un carro, cómo subirme, ¿no? E irme con ellos y pues así le hice, ¿no? Y pues ya tuve mi primer cliente a los 9 años que me llevó a un hotel y yo le venía contando toda mi historia así de... Se reía en realidad, ¿no? Pero me dijo no desanimes, te voy a dejar dinero para que pagues una semana del hotel y también te voy a dejar que, pues dinero para que comas. Me quedé ahí y en la hora al otro día que me piden que salga para que hagan el aseo, en ese momento me percato que en todas las habitaciones había mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Entonces me acerco con dos y les digo, oigan, ayúdenme a arreglarme. Y también se rieron y me dijeron, ¿traes dinero? Y les enseño el dinero que me había dejado el hombre y me llevaron al centro, me compraron zapatillas, vestido, maquillaje. ¿Cómo era ser mujer trans en esos años? Era muy bonita la experiencia porque te realizabas, empezabas con un proceso de hormonización y todo, pero en la única fuente de trabajo que teníamos, que era el trabajo sexual, era donde vivíamos operativos, persecuciones, ¿no? Igual, aunque no estuvieras ejerciendo el trabajo sexual, con que salieras a la tienda, identificaban que eras una mujer trans, pues con eso te detenían. Todo esto fue generando, pues quieras o no, a veces peleas con la policía, enfrentamientos, ¿no? Y la gente en los mercados nos aventaban frutas, nos gritaban putos. Ahora ya no se vive así, en esa magnitud, ¿no? Pero en esos años así era, ¿no? La situación. Y aparte también pues venía como mucho lo de la pandemia de VIH en esos años también, donde pues también mucha gente relacionaba el VIH con las personas LGBT. Y bueno, pues una de las primeras demandas que tuve como trabajadora sexual fue el consumo de sustancias psicoadictivas, ¿no? ¿Cómo empieza eso? ¿Por qué empieza? Pues al principio pues yo subía y bajaba a los carros, ¿no? Y la verdad es que los hombres me pagaban lo que yo les pedía. Hoy entiendo por qué, ¿no? Pues era una niña de 9 años, ¿no? Y en ese momento, pues sí, lo veía como, ay, yo estoy guapa, estoy bella, ¿no? Por eso me suben. Pues ya después de eso llegaban clientes que decían, o sea, ya luego disminuía un poco el trabajo. Ya no eres tan novedosa, ¿no? Entonces lo que hacen es que otro tipo de clientes te buscan. Los clientes que llegan alcoholizados, drogados, ¿no? Entonces te dicen, sigues la fiesta, vámonos. Entonces ahí donde yo entro y pues yo con tal de trabajar le empiezo a meter a la coca, ¿no? Inhalada y luego que la piedra y luego que la marihuana, luego que los chochos. Y así empecé, manate, también siendo una niña con muchos resentimientos, abandono, frustraciones. ¿Qué información tenías para ese entonces? Sí. ¿Sobre las drogas? Nada, sobre... no existía nada, chula, tampoco. Entonces, aparte era algo muy nuevo, ¿no? Lo que ganaba, pues llegaba el cliente y ponía la droga, ¿no? Y al principio fue así, ¿no? Ah, pues tú ponla, ¿no? Yo me llevaba mi lana. Ya después acababa lo del cliente, me acababa lo mío y luego estábamos ahí los dos viendo qué hacer para la que seguía, ¿no? Y pues así empecé y hasta el grado que ya no pagué el hotel, ya no me preocupé por mis cosas. Obvio, cuando ya no pagas una habitación de hotel pierdes todo. Entonces, todo lo que había construido de ropa, de maquillajes, de cositas, todo voló. Muchas veces le reclamé a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿No? Y le mentaba a su madre también, ¿no? Se la refrescaba a las 3 de la mañana, cámara, ¿no? Sí, para que viera que aquí estaba, ¿no? Porque al final del día yo me sentía abandonada, ¿no? Por Dios, por la sociedad, por mi familia, por todo mundo. Y al dejar las drogas de un día para otro empiezo a tener delirios auditivos y visuales. Entonces me llevan al Fray Bernardino y ahí pues el doctor, yo le empecé a contar mi vida, entonces pues se sorprendió el doctor. Y cuando me ve me dice, oye, es que pues podemos hacerte una prueba de Lisa, pues, esta prueba lo que detecta es el VIH. Es una enfermedad que se transmite por relaciones. Y yo, ay, pues yo no creo tenerla, ¿eh? Pero si quiere hágamela, ¿no? Y pues, ¿cuál? Zombas, ¿no? Pues ahí me dicen que vivo con VIH. ¿Y tenías qué edad? 13 años. 13 años. Entonces ya cuando pasa eso, pues la verdad nunca me preocupé en atenderme. Bueno, me salí porque estaba viendo el horario. Y ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Sí. Perdón. Sí, bueno, es una historia interesante. Les platico el final, bueno, el resto del video. Lo que sucede es, como vieron al principio, ella es compañera de una
trabajadora sexual que asesinan y ella es testigo. Pero la idea acá y por qué hace la asociación, que es lo que veíamos al principio, es que al principio las autoridades no les hacen justicia, ¿no? Violan sus derechos humanos porque aunque ella fue testigo y aunque la persona que le disparó fue encontrada en flagrancia en el coche con la persona a la que le disparó con el arma, no, no les hicieron caso, ¿no? Entonces, esta persona después los dejaron un tiempo, esta persona después ya no la encontraban, la que asesinó a su compañera, pero después ella sigue en lucha y pues se alcanza la justicia, ¿no? Y entonces ya después hace su asociación y ayuda a otras personas trans a, a poder pasar más fácil pues lo que ella vivió, ¿no? Que el pedacito que vieron pues está pues súper fuerte, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar rápidamente. Me voy a ir acá a las estadísticas. Algunas estadísticas. Miren, hay algunas cifras de la diversidad de género y sexual. La homosexualidad puede suponer la pena de muerte en 11 países del mundo. Es decir, en 11 países del mundo, simplemente por ser homosexual, te pueden condenar a pena de muerte. En 70 otros países, la homosexualidad es ilegal, perdón. Igual, imagínense, por ser homosexual, en 70 países te pueden detener o te pueden privar de tu libertad. Y entre enero de 2008 y septiembre del 2020, 3.664 personas trans han sido asesinadas en todo el mundo, ¿no? Entonces, son datos verdaderamente alarmantes que hablan y que nos dicen, que nos refieren, por qué es que se habla de este tema, ¿no? ¿Por qué siguen en lucha? ¿Por qué aún se lucha porque sean visibilizados? ¿Por qué aún vemos pues todas estas especificaciones sobre derechos humanos? Porque pues es esto, ¿no? Hay crímenes contra esas personas solo por el hecho de ser esas personas, ¿no? Entonces, eso hace que sean un grupo vulnerable y por lo tanto, pues sigan haciendo un trabajo muy importante para poder hacer que se les respeten sus derechos, ¿no? Y nuestra tarea, pues, es también trabajar para que seamos nosotros también, pues no discriminemos, no hagamos diferencias, ¿no? El trato igualitario y todo eso para construir una cultura que pues defienda en general, defienda los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto, pues incluye estos derechos, ¿no? Entonces, pues con esto me despido y les agradezco mucho esta oportunidad de poder platicarles de este tema. La verdad espero que les haya sido interesante. También quiero agradecerles sus participaciones porque eso enriquece pues todo lo que vamos platicando aquí. Y de alguna manera también sus opiniones pues nos dejan más claro qué es lo que en lo que debemos de trabajar o qué es por ahí, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, si quieren más temas sobre pues la comisión puede prepararles algún otro tema, ¿no? Entre y, bueno, relacionados con una diversidad de temas de derechos humanos que pues les pueden interesar, ¿no? Y agradezco mucho el interés de su institución para poder, para que les podamos transmitir estas informaciones con las que nosotros contamos para ayudar a esta construcción de una mejor cultura, ¿no? En nuestro país. Muchas gracias. Claro que sí, Samuel. Muchas gracias a ti. Nada más un comentario de Lupita. Ella agradece por el tema y dice, el respeto a la diversidad es una habilidad profundamente interpersonal
y se puede definir como el entendimiento de que las personas participan paritariamente en un mundo ético común en virtud de su condición humana, al tiempo que se reconoce la singularidad y la diferencia de cada individuo. María del Rosario también agradece la plática. Si no tienen dudas con esto, vamos a cerrar la sesión. No sin antes me voy a permitir compartir pantalla, Samuel, para hacerte entrega de un reconocimiento por parte de la Junta de Asistencia Privada, en especial de parte del Departamento de Capacitación, por apoyarnos con esta plática y este tema tan interesante. Te agradezco mucho tu tiempo, y a todas las personas también que nos acompañaron durante la sesión, les agradecemos su tiempo. Si no colocaron su nombre completo por medio del chat, todavía pueden hacerlo, y también les colocamos una liga para que nos apoyen con una evaluación. Recuerden que esta evaluación es completamente anónima y a nosotros nos funciona para saber cuál es la necesidad de capacitación que ustedes tienen. Les agradecemos su tiempo, que tengan buen día. Gracias, Samuel. Muchas gracias a todas y todos. Buen día a todas.